Hola a todos ustedes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video en el que se analizará el funcionamiento, diseño y montaje de un filtro LPF activo para la materia de electrónica análoga presentado al profesor ingeniero Carlos Omar Ramos, por quien les habla Andrés Eduardo Villamarín Olmos en el cuarto semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Los puntos a trabajar en este video serán: ¿qué es un LPF y cómo funciona? Análisis de un LPF pasivo, diagrama de Bode, orden del filtro y cómo afecta a su pendiente, diseño de un LPF activo, montaje, simulación y por último otros tipos de filtros. LPF, o por sus siglas en inglés, Low Pass Filter, en español, filtro pasabajo. ¿Qué es un filtro pasabajo? Uno podría pensar que se trata de un filtro de cocina o de carro, sin embargo, esto no es así. Un filtro pasabajo es un dispositivo que reacciona ante las frecuencias eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, un filtro pasabajo, tal y como lo dice su nombre, solo dejará pasar las frecuencias bajas, pero atenuará las frecuencias altas. Aquí podemos observar la gráfica de un LPF ideal, donde se puede encontrar una frecuencia de corte, es decir, se podrá utilizar todo el rango de frecuencias mayores a 0 Hz, pero en el momento de sobrepasar la frecuencia de corte, su voltaje caerá en picada a 0 voltios. Sin embargo, un filtro en la vida real nunca es así de perfecto y tiene una gráfica así, donde su frecuencia de corte, debido a cambios de amplitud de algunos filtros, se encontrará 3 decibelios por debajo de su amplitud máxima de entrada. Esto lo comprobamos con el siguiente análisis de un filtro LPF pasivo, donde para este caso se tomará un valor de reactancia igual que el de la resistencia. Por lo tanto, para X sub C, observaremos que por medio de división de tensión obtendremos, para la cual tomando únicamente su magnitud tendremos que, pero debido a lo mencionado en el inicio, se consideró un valor de reactancia igual a la resistencia, quedando tal que así. Por último, al despejar resistencia de la raíz y cancelarlas, resultamos con el voltaje de entrada sobre raíz de 2, o aproximadamente lo mismo que 0.7 multiplicado por el voltaje de entrada. Esto último nos indica que el voltaje de salida en la frecuencia de corte se encuentra aproximadamente al 70% de su voltaje de entrada, y al realizar su respectiva conversión a decibelios obtendremos un valor de menos 3 decibelios. Esta es la comprobación de que la frecuencia de corte se encontrará a un valor de 3 decibelios por debajo de su amplitud máxima. Continuando, el problema de este filtro es que una vez pasada su frecuencia de corte, no atenuará totalmente la frecuencia como si lo haría el filtro ideal que vimos anteriormente, ya que su pendiente o roll-off está directamente relacionada con el número de reactancias en el filtro. Esto se demuestra con la siguiente función de transferencia o también en forma de sumatoria, donde el valor de m nos indica el número de ceros y el valor de n el número de polos. Es por esto que influye en la pendiente o roll-off del filtro, donde n cantidad de reactancias equivale a su número de orden. Esto quiere decir que entre mayor sea el número de orden, mayor también será su pendiente, así que al tener un número infinito de orden, la pendiente tendrá un ángulo de 90 grados, comportándose como un filtro ideal. Observando la siguiente gráfica, concluimos que por cada número de orden, su pendiente aumentará 20 decibelios por década de frecuencia. Es decir, que si tenemos un filtro de orden 3, su pendiente será de 60 decibelios por década, mientras que si tenemos uno de orden 13, su pendiente será de 260 decibelios por década. Ojo, esto sucede después de sobrepasar la frecuencia de corte. Es por eso que se nos muestra menos 3 decibelios en la parte superior de la figura. Ahora veamos cómo diseñar correctamente un LPF activo. Activo porque aparte de utilizar componentes como lo son resistencias, condensadores o bobinas, utilizaremos un amplificador operacional, en este caso un 741, el cual, como nos lo dice su nombre, nos permitirá amplificar varias veces el voltaje de salida con respecto a su voltaje de entrada. En este caso, diseñaremos un filtro pasabajo con ganancia de 9 decibelios
para una frecuencia de corte de 4 kHz y pendiente de 20 decibelios por década. Si nos fijamos nuevamente en la gráfica anterior, podremos notar que una pendiente de 20 decibelios corresponde a un filtro de orden 1, es decir, una sola reactancia. El montaje a realizar será el siguiente, donde al realizar un análisis de este, reemplazamos la impedancia equivalente como Z igual a resistencia por X sub C, para la cual en X sub C tendremos en cuenta que el valor de S será igual que J2pi por la frecuencia, es decir, que la frecuencia de corte ocurrirá en el valor de máxima transferencia de potencia. Ahora tenemos una ecuación con la cual podremos trabajar, en la cual usaremos una frecuencia de corte de 4000 kHz mencionados anteriormente y supondremos una capacitancia de 10 nanofaradios, para lo cual necesitaremos una resistencia de 3978 ohms, o su aproximado en norma de 24 sería 3,9 kiloohms. Como último paso de este diseño se requiere una ganancia de 9 decibelios, que convertidos a un número de veces son 2.8 veces con respecto al voltaje de entrada. Y para hallar el valor de RI o resistencia de entrada usaremos la siguiente ecuación, que corresponde a R, que es el valor que acabamos de calcular de 3978 ohms, sobre la ganancia que corresponde a 2.8 veces, resultando con una resistencia de entrada de 1420 ohms, o su aproximado en norma de 24 sería 1.5 kiloohms. Este fue el cálculo para un filtro pasabajo activo. Adicional a esto, también podremos calcular teóricamente su voltaje en la frecuencia de corte, para la cual se supondrá un voltaje de entrada de la señal de 3 voltios pico multiplicado por la ganancia 2.8 veces, y como lo mencionamos anteriormente, también por el 70% que corresponde en su frecuencia de corte, resultando con 5.88 voltios. En este momento me encuentro en el Laboratorio de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, y para comprobar los cálculos teóricos realizados anteriormente, procederé a realizar el montaje respectivo del filtro pasabajo activo con ganancia de 9 decibelios y una frecuencia de corte de 4 kHz. Los materiales que vamos a utilizar para el siguiente montaje son un condensador, el cual suponemos que es de 10 nanofaradios, resistencias. Sin embargo, cabe resaltar que para una mayor precisión se utilizaron potenciómetros para obtener resistencias lo más cercanas posibles a los valores teóricos. Junto a los condensadores se utilizó una resistencia de 1 kiloohm para evitar que le entre mucha corriente a los componentes y que se sobrecalienten. También, por último, el integrado 741, en este caso el UA741, aunque también se le encuentra como LM741. Todos estos componentes irán montados en esta protoboard. Como podemos ver en la secuencia de imágenes, fue realizado el montaje en la protoboard comenzando por el integrado UA741, enseguida con los puentes de sus entradas inversoras y no inversoras. Enseguida se colocó el condensador, las resistencias con sus potenciómetros debidamente calibrados, y por último la conexión de los instrumentos de laboratorio en el filtro. Una vez conectado todo con sus potenciómetros debidamente calibrados con la resistencia que necesitaremos, procederemos a encender la fuente de voltaje con un voltaje de 12 voltios que irán al integrado que amplificará la señal de la onda. Seguido a eso también encenderemos el generador de señales a un voltaje pico de 3 voltios, 6 voltios pico a pico, con una frecuencia inicial de 1 Hz. Seguido a eso también encenderemos el canal al que está conectada la salida del filtro pasabajo para poder visualizar cómo se comporta la salida de este filtro. Como lo mencioné anteriormente, en el generador de señales fue configurado con una frecuencia inicial de 1 Hz. Esto se puede ver reflejado desde el osciloscopio, donde a su mínima frecuencia dejará pasar en su salida casi por completo el voltaje en su entrada. Sin embargo, como podemos observar, al aumentar la frecuencia mayor a 1 Hz, el voltaje de salida del
filtro pasa abajo disminuye o se atenúa. A continuación procederé a realizar la gráfica de Bode. Para esto necesitaremos aumentar la frecuencia desde el generador de señales y tomar nota del voltaje de salida del filtro pasa abajo que se puede observar en el osciloscopio. Esto será realizado punto por punto en esta hoja semilogarítmica y posteriormente se unirán los puntos para que al final logremos observar la gráfica de voltaje versus frecuencia correspondiente a un filtro pasa abajo. Una vez tomados todos los puntos correspondientes a 4 décadas de frecuencia, fue realizada la gráfica de Bode con este filtro LPF activo y como podemos observar, tiene la gráfica de un filtro LPF activo donde a menor frecuencia deja pasar casi totalmente su voltaje de entrada, pero a medida que aumenta o se acerca a su frecuencia de corte, atenúa o disminuye el voltaje de su salida. También podemos mencionar que en el filtro están ingresando 3 voltios pico, pero a su salida están saliendo aproximadamente 8.4 voltios, que es correspondiente a su amplificación de 9 voltios. Para reforzar el montaje, en este momento está siendo realizada una simulación con los mismos componentes y valores que fueron utilizados en el montaje. En este momento se están colocando los componentes de la misma manera en que fueron colocados en el montaje. Ahora los conectamos. En este momento procederemos a colocar los valores de las resistencias y las capacitancias. Por último, haremos un análisis AC por décadas con 1000 puntos por cada década, empezando por una frecuencia de 1 Hz hasta 10.000 Hz. Como podemos ver, la gráfica generada es la misma que en el papel semilogarítmico. Estando su frecuencia de corte 3 decibelios por debajo de su amplitud máxima de salida. Por último, no está de más decir que aparte del filtro LPF o filtro pasa abajo también existe el filtro HPF, que es uno también de los más usados, el cual permite pasar el rango de frecuencias mayores pero atenuará las frecuencias menores. Aparte de estos también existen unos menos conocidos como el BPF, el cual permite pasar un rango de frecuencias específico, y el BSF, que es el contrario del BPF, el cual permitirá solamente pasar las frecuencias que no estén dentro de un rango, es decir, que las frecuencias que se encuentren en un rango específico las atenuará. Sin embargo, estos dos últimos filtros no son tan usados como el HPF y el LPF. En este momento me despido, espero que mi video les haya sido de gran utilidad y muchas gracias por su tiempo.